Vanessa, ¿cómo estás? Hola Hilda, muy bien, muy contenta de estar en muchos países de Latinoamérica desde Guatemala. Así es, nos están viendo desde 19 países. Un saludo muy especial para todos. Bueno, Vanessa, de verdad que tu experiencia es muy importante en este congreso porque tienes la perspectiva viviéndola en primera persona desde la parte familiar, pero también eso ha impactado tu trabajo, tu rol docente y directivo. Entonces, pues de verdad que es un honor poder contar con tu experiencia en nuestro congreso en esta tarde. Gracias Hilda, el honor es mío. Bueno, Vanessa, empecemos entonces por esa primera parte familiar. ¿Cómo fue el momento en el que tú recibes un diagnóstico como es el autismo? Hilda, para mí, te lo voy a describir, sabes, con un adjetivo. Considero que ese momento en mi caso fue o tuvo un sabor agridulce, porque recibí no uno, sino dos diagnósticos, con algunas semanas de diferencia. Te cuento que en el momento en que mi hijo es diagnosticado, era una época aquí en Guatemala muy difícil de hacer el diagnóstico. Entonces, desde los 4 años, pasé por muchos lugares tratando de descubrir qué era lo que ocurría con él. Mientras esto ocurría, ya te imaginas, o sea, la vida social, la parte educativa, todo se complicaba mucho, su conducta, la parte emocional. Así que cuando recibo el diagnóstico de Brian, que es mi hijo mayor, me siento aliviada. Sin embargo, no es lo común. Cuando como papás recibimos un diagnóstico de este tipo, de verdad nos llegamos a sentir tristes y lo que manejas es un duelo. Tienes que pasar por todas esas etapas de duelo. Entonces te digo que fue como un sabor agridulce porque dije, qué alivio saber qué es lo que ocurre y que ya puedo hacer algo. Pero a las semanas me dicen, bueno, no, pues si tienes un hijo varón con autismo, la posibilidad de que el siguiente, que es varón, tenga autismo es muy alta. Así que tienes que hacer el diagnóstico de inmediato. Y recibo el siguiente diagnóstico como un autismo más profundo. Ahí sí tuve que tomar un día, ¿sabes? Me tuve que detener a llorar todo un día para entender qué era lo que estaba pasando y a qué iba a entrar, que claro, no lo entendí perfectamente en ese momento, pero pueden ser momentos muy dolorosos para nosotros como papás. Probablemente puede ser uno de los momentos más difíciles, porque previamente, usualmente, dentro de todo este recorrido que hemos llevado, identificamos que no siempre es tan certero en un primer momento o hay que pasar por diferentes especialistas y probablemente hay indicios de que pueda ser una cosa u otra y hasta el momento que llegas y de que verdad es contundente y de verdad es certero ese diagnóstico. Sí, es como tú dices, cuando pasas por diferentes especialistas, creo que te puede ocurrir esto, el cansancio, ¿verdad? O sea, ya díganme, ya sé que algo pasa, díganme qué es. Y entonces ahí te sientes aliviado. Cuando lo recibes de golpe, o sea, que no pasas por tantos especialistas, sino pues de una vez te dan el diagnóstico, creo que estos son diagnósticos muy dolorosos. Aunque como papás sabemos que algo ocurre, nunca es fácil recibir el diagnóstico de ninguna condición. Ujú. Y tú hablas de un duelo. ¿Qué significa ese duelo? ¿A qué renuncias? A las expectativas. Como papás siempre tenemos expectativas para nuestros hijos, sobre todo cuando están pequeñitos, ¿verdad? Queremos que, no sé, que los vemos hablando, los vemos desarrollándose como los demás, como nosotros mismos tal vez crecimos y aún mejor. Entonces, tenemos que soltar las expectativas que teníamos en todas las áreas de la vida de ellos. Y yo creo, sabes que al acompañar a los papás, eso es lo que me doy cuenta que más nos cuesta. Constantemente tenemos que soltar y soltar y soltar la expectativa de esta etapa de la niñez, de la adolescencia, de lo que hubiese sido en la universidad, ¿verdad? Siempre estamos buscando nuevos caminos para ellos. Y creo que es eso, ¿sabes? El que ya hagas un diagnóstico te ayuda a salir de la negación. Entonces, digamos, ahí ya tienes algo superado, pero cuando ya te dicen qué es y no hay de otra, pues pasas una etapa de mucha tristeza, de enojo, de buscar culpables, ¿verdad? A lo mejor y fui yo y mi genética y mi familia o mi embarazo, porque no comí bien, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces tienes que pasar por todo eso hasta lograr llegar al momento de la aceptación y entonces ya puedes hacer mucho más por tu hijo, pero lo tienes que vivir. La verdad es que sí, hay que vivir el duelo.
Claro, porque aquello que se resiste persiste, pero lo que Sí. aceptas te transforma. Cuando en tu caso una vez aceptaste ese diagnóstico, entendiste la condición, sentiste ese alivio, y aquí también de cara a las familias que nos están escuchando, que también están probablemente pasando por ese momento de aceptación, ¿no? Que así como tú decías, puede haber una negación, puede haber una culpa, pero cuando hay un momento de aceptación, ¿qué viene? ¿Qué pasa en ese camino? Bueno, mira, puede ser diferente para cada familia. ¿Qué es lo que ocurre? Es que empezamos a ocuparnos mucho de la parte educativa. Ese he visto yo que es el escenario general. Empezamos a buscar el mejor colegio o en las clases adecuadas y he visto que como papás nos vamos mucho por ese lado, pero buscamos que la vida de ellos siga siendo parecida a los de los chicos neurotípicos. Yo creo que ese puede ser un error, Hilda. Lo primero que deberíamos de hacer es ocuparnos de la parte emocional de los cuidadores, que pueden ser los abuelos, ¿ves? En esta cultura donde estamos trabajando los papás, muchas veces son los abuelos, la familia. Entonces, hay que ver porque todos vivamos la parte emocional y tengamos las herramientas para entender que es cuidar a un maestro del amor, ¿verdad? Es una persona que te hace hacer más cosas para alcanzar metas, pero entender al final lo que es el amor al prójimo. Entonces, creo, Hilda, que lo importante es ocuparnos de la parte emocional, ocuparnos también de la parte emocional de la persona. Recuerdo que a mi hijo grande, cuando yo le dije a los 10 años que él era una persona con autismo y cómo él era diferente, y por eso ves que tú hablas diferente y que a veces sales corriendo de cosas que tus compañeros no temen. Cuando le dije esto, él hizo las paces con él mismo y dejó de ser agresivo. Así que ocuparnos de la parte emocional creo que es lo primero. Y después ya vamos viendo un objetivo a la vez. Si va a ser la parte educativa, pues nos enfocamos sobre eso. A veces es la parte social, porque son personas que pueden estar en ese panorama, ser muy agresivos, ¿no? Entonces, trabajamos la parte conductual y muy importante que el diagnóstico temprano es valioso porque aquí puede entrar un equipo de especialistas o un terapeuta. El llevar a un acompañante terapéutico es clave para la familia y para el entorno educativo. En tu caso, por lo que nos cuentas, este diagnóstico llegó a los 10 años, ya había un periodo, ya había casi una preadolescencia, Sí, un avanzado. momento, ¿no? Sí. Complicado, ¿no? Hasta ese momento, ¿cómo fue el acompañamiento que se tuvo en el colegio o cómo, y además tú que también tienes esa parte pedagógica, cómo lograste intervenir y lograr esa interacción entre la escuela y la familia? Bueno, Hilda, yo tuve una gran ventaja, sabes que en esa época que recibo el diagnóstico, yo era la directora del nivel de primaria del colegio donde estaba mi hijo. Entonces, logro trabajar con las maestras y ya llevar a la terapeuta que estaba atendiendo a los dos. Entonces ella les empieza a dar estrategias y yo también durante la marcha voy aprendiendo y voy acompañando a las maestras. Algo clave eran los cambios, ¿verdad? Entender que los cambios son muy difíciles de aceptar para ellos, las rutinas son claves. Entonces si había algún cambio yo estaba en constante comunicación con las maestras. Y otra cuestión es que no es solo la maestra, las dos, tres maestras que trabajan con ellos, debe ser toda la comunidad educativa. Entonces, sí le hablábamos al grupo de alumnos, le hablábamos al grupo a los demás alumnos de la primaria, a los padres de familia, porque entonces todos nos involucramos en abrazar a esta persona y en incluirla realmente. Aquí tengo una anécdota, Hilda, muy linda. Sabes que cuando la maestra del grupo le cuenta a los compañeros que Brian es una persona con autismo y por eso él es diferente, recuerdo que sacan a Brian del salón, les cuentan y los chicos se sienten culpables porque pues muchos de ellos lo trataban mal, ¿no? Entonces cuando ven esto, empiezan a cambiar. En ese mismo momento, todos le querían llevar la mochila, lo querían acompañar al baño, lo querían subir al bus, no te imaginas. Así que un día Brian desesperado se parece, ya, momento chicos, que todo vuelva a ser como antes. Entonces, estos ajustes y desajustes son necesarios mientras nos vamos conociendo y mientras vamos tratando a la persona, pues como lo que es también una persona individual, ¿sí? Pero vamos a incluyendo de la forma correcta. Así que creo que por ahí te puedo dejar algunas claves. y
Empezamos a tener algunas pistas. Bueno, qué suerte que tú hayas podido estar ahí y me imagino que esa vivencia que tuviste ayudó a desarrollar prácticas, a desarrollar ese trabajo docente que me imagino que ha servido para muchos otros niños que pudieran tener esta condición o que estuvieran dentro del espectro de la neurodivergencia. Así es, así fue. Qué maravilla, qué maravilla. De ahí entiendo que vienen prácticas innovadoras que se han puesto en marcha en el colegio en el que tú estabas. Sí, pues mira, no te sé decir si la palabra sea innovadoras, pero a lo mejor nacían de la creatividad y del amor, ¿no? Se combinaban como estos dos elementos. Y entonces los mismos maestros encontraban acciones, ¿no? Ellos necesitan poder compartir con sus compañeros, porque sí son personas sociales. Creemos que no lo son, ¿sabes? Este es un mito. Lo que ocurre es que sus sentidos, la parte sensorial, es muy diferente. Entonces, a veces necesitan alejarse del grupo, alejarse de las personas. Es como que fuéramos a un parque de diversiones, pero el parque de diversiones está minado. Entonces tú quieres llegar ahí porque quieres estar con todos, pero pues tienes que tener cuidado. Y eso es lo que ellos sienten. Entonces lo que los maestros hacían era ver que él se drenaba con determinada cantidad de periodos y descubrieron que él se creía un mochuelo, una cría de búho. Así que le hacían pequeñas imágenes de búho y con eso le daban la oportunidad de tomar una imagen y decir, ok, voy a cambiar ahorita mi imagen porque me siento drenado, que ya no puedo estar aquí dentro del aula, puedo salir a dar unas vueltas y regreso a mi clase, vuelvo a trabajar. Necesito otro mochuelo, pues lo entrego y así fueron como implementando este tipo de estrategias, de cosas que a él le gustaban para que él pudiera descansar y pudiera fluir en el aprendizaje y en la parte social. Y poder desarrollarse con esa plenitud que merece. Pues bueno, justamente tenemos un video que nos muestra cómo es un día o cómo ha sido un día en el colegio de Brian. Así es. Ahí pueden verlo a él con sus maestras, él platica con ellas, se les da las gracias, recuerda algunas cosas. Van a ver hasta la niñera que lo recibió de 2 años, ¿no? O sea, creo que es un video muy conmovedor y que nos da esperanza a los papás de que sí se puede hacer la inclusión. Maravilloso. Bueno, pues vamos a compartir esta experiencia a través del video que hemos preparado. Soy Brian Abiel, tengo 24 años. ¿Con quién estás? Con doña Auri. Ah, ¿quién es ella? Ella es una maestra que también me cuidó desde que era un pequeño niñito y también pues, era mi maestra. Ah, ¿y de quién más fue maestra? De Charlie. ¿Quién es Charlie? Mi hermano también. ¿Y qué tiene Charlie? Autismo severo. Sí, Que ha sido el más difícil de todos. sí. La experiencia con ellos fue, pues ahí sí que muy linda, ¿verdad? Porque primero pues que uno quiere saber qué hacer con ellos, ¿verdad? Y cómo atenderlos. Brian me enseñó mucho. Creo que fue un reto para mi vida el ser tan jovencita, tener niños de 3 años y él tenía 2, pero me enseñó el prepararme y conocer más sobre niños con necesidades distintas, porque a veces uno no comprende las actitudes o los comportamientos de los niños y eso me retó a poder prepararme en la universidad y aprender de la diversidad que podemos tener de niños en un salón de clases. Sí. El reto más grande era de que a pesar de la clase que yo daba, que era Biblia, ¿verdad? Que él lograra poder prestarme atención
y realizar las actividades que hacíamos, ¿verdad? Yo trabajaba un área algo difícil porque era sociales, entonces cómo hacer para que a él le llamara la atención la historia, ¿verdad? Entonces sí, era un reto bastante fuerte, con temor al principio, ¿verdad? Porque pues había que tomar tantas cosas en cuenta que sí era como un sentimiento de angustia también hasta cierto punto. De verdad, para mí fue una experiencia muy nueva, ¿verdad? Pero creo que el apoyo o la información que tú como madre nos dabas para nosotros era bien importante. Recuerdo esa fase cuando Brian decidió que se le refiriera a él como mochuelo, ¿verdad? Entonces tú nos comentaste, miren, a él le gusta que le digan mochuelo y de hecho nosotros empezamos a decirte a ti como mamá mochuelo. Entonces, cuando decían en la sala de maestros, los que estábamos en ese periodo libre y decían, ahí viene el mochuelo, teníamos que estar listos para atender a mochuelo, ¿verdad? Sí. De alguna manera, y voy a decir esto, quizá basándonos en el amor por los niños, podíamos entender su lenguaje y conocer hasta cierto punto que en ese momento lo que él necesitaba era ser escuchado y tal vez buscar calma y seguridad y volver luego a su clase. Para las familias de personas con autismo o cualquier otra necesidad educativa, el ciclo preescolar es clave, porque es un momento en que los papás somos jóvenes y estamos muy asustados y muchas veces no tenemos respuestas. Tuvimos el privilegio de ser parte del Colegio Verbo en Guatemala, en donde encontramos educadoras comprometidas con el aprendizaje de Brian. Fui testigo de cómo la empatía floreció en toda la comunidad educativa. Sí, tuvimos esta gran oportunidad. Pero para aquellas familias y colegios que no saben por dónde empezar, está Santillana Inclusiva, un programa con materiales curriculares adaptados y documentos preparados por expertos para guiar la inclusión educativa. Bueno, de verdad, qué experiencia más emotiva que hemos visto. Muchas gracias por compartirla. Justamente tenemos aquí a nuestro protagonista del vídeo. Brian, ¿cómo estás? Muy bien, súper bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro. Estamos felices. Brian, cuéntanos en este momento qué es lo que más disfrutas hacer. Disfruto estar saliendo a caminar afuera, estar en la compu, en mi teléfono, acostado y en otras partes. Bueno, pero también nos han contado que disfrutas mucho la compañía de tu hermano, de tu hermanito pequeño, porque también eres su cuidador. ¿Cómo es ese acompañamiento que tienes y esa relación que tienes con tu hermano? Es muy buena a veces sí me quiere, otras veces, a veces siente que no quiere que, él no quiere que yo le haga caso. ¿Te cuesta cuidarlo a veces? Me cuesta cuidarlo a veces. ¿En qué cosas? Que me diga, que yo le digo que no debe de hacer, o que sí debe, o que no debe tocar. O sea, no es obediente. Sí, como cuesta en eso. No es tan obediente como tú. Exacto. Pero Brian también cuenta algo, de que tú has visto actitudes de tu hermano que tú tenías antes cuando eras un chico, sí, ¿verdad? ¿Y eso qué te hace sentir? Me las hace reflejar y las vea como yo también era así. Me ha visto así como, me he visto así como arrepentimiento y tristeza por todo lo malo que he hecho, y por esa razón cuando las pienso sí me da un poco pena recordar por todo lo malo que he hecho. Pero eso lo hace como entender y tener compasión, ¿no? La compasión, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que nos pasa a todos, sobre todo cuando tenemos hijos o tenemos que cuidar a los más pequeños, pues efectivamente como que caemos en cuenta que hemos tenido comportamientos que probablemente no eran los más apropiados, pero de eso se trata crecer, ¿no? Si supiéramos, pues hubiéramos actuado de otra manera. Brian, tienes una mamá maravillosa que está ayudando muchísimo en el colegio. ¿Cómo fue esa experiencia de poder tenerla también en tu colegio? Me hizo sentir muy, muy fiel y muy casi cerca de mí técnicamente, porque sentía que se me hacía falta un familiar.
de que al menos me sentía así cerca de ella para no estar un poco lejos de mi familia. Claro, y tú ahora haces también eso con tu hermanito, ¿no? Con tu hermano más pequeño también lo acompañas. Sí. Ujú. Bueno, pues Vanessa, justamente tú has escrito un libro recientemente que también pues es un apoyo para las familias que están viviéndolo, justo ahí lo tienes, Frágiles Pigmentos, donde compartes pasajes muy íntimos sobre el desgaste emocional que puede vivir un cuidador, ¿verdad? Y ¿en qué momento, Vanessa, tú también te diste cuenta que necesitabas cuidar de ti misma, cuidar primero de ti para poder dar lo mejor y poder cuidar a otros? Fíjate, Hilda, que justo fue en el 2022, en julio del 2022, que yo estaba escribiendo el libro. Recuerdo bien que iba subiendo las gradas de mi casa y ese fue el año en que Brian se convierte en el cuidador de su hermano. Yo vivía antes con mis papás y ellos eran mi apoyo, pero pues ya están grandes y la adolescencia de Charlie ha sido muy dura. Hasta ahora vamos saliendo de este proceso. Las personas como Charlie pueden llegar a desarrollar trauma social y sensorial. Entonces son momentos difíciles y son muchos años. Así que decido hablar con Brian una noche y decirle, Brian, estoy pensando que nos vamos a vivir solos, pero te necesito. Porque en ese caso tú vas a ser el cuidador de tu hermano. Yo me debo de ir a trabajar y tú ves por su comida, tú ves por su medicina, tú ves que él se porte bien, que no haga travesuras. Bueno, lo dejé pensando un día y me dijo que sí. Al otro día me dijo, lo pensé, mamá, y sí, te voy a ayudar. Así que ese año nos vamos y cuando tenía más o menos 6 meses de estar viviendo ya sola con ellos, subí a las gradas de mi casa y empecé a ver, vamos a ver, todos los días me siento cansada a esta hora, cuando los llegaba a ver un rato a la casa en el trabajo y me di cuenta que tenía sueño, que ya no quería hacer proyectos nuevos y entonces dije, ay, estoy deprimida. Y aunque llevaba acompañamiento terapéutico, o sea, yo tengo siempre a alguien, una red de apoyo y aquí hay un terapeuta, yo dije, algo está mal, no estoy del todo bien y feliz en este momento. Así que lo hablo con mi terapeuta y en efecto ella me manda con psiquiatra y pues el diagnóstico es una depresión moderada y ansiedad generalizada. Así que empiezo a recibir apoyo y lo que entendí es que después de muchos años de ya haber recibido el diagnóstico de ellos, traté de ser fuerte, pero muy fuerte y pensé que siempre tenía que estar bien y que siempre tenía que seguir adelante y eso mismo fue lo que me llevó al desgaste. Así que aprendí también a enseñarle a él estrategias de vivir esto más natural, ¿sabes? No tienes que ser fuerte siempre, puedes llorar cuando cuidas a tu hermano. Hay momentos muy duros en que él llega conmigo llorando y me dice, mamá, casi le pego, casi hago tal cosa que no estaba bien, porque nos frustramos. Pero le he enseñado a que tiene que expresarlas en su momento, en que tiene que reconocer sus emociones, lo cual es un mito, pues, porque hablan de que ellos no pueden reconocer esa parte, pero en él hemos logrado que sea capaz de reconocerlas en sí mismo y en las demás personas. Y es así como aprenda a cuidar del cuidador, tocando fondo, perdón, en una depresión. Claro, pues no es para menos, podemos imaginar lo que puede ser una situación así, pero este es un gran testimonio de valentía, de amor sobre todo, de resiliencia, que de verdad nos inspira como familias, como docentes, como cuidadores, como educadores, pues a seguir dando lo mejor de nosotros. Y bueno, pues qué suerte, bueno, no es suerte, yo creo que ha sido parte de ese trabajo que has hecho, pero qué bendición que puedes hoy contar con una persona que también está cuidando y que ustedes como familia pues están unidos y fortalecidos en esa familia, en ese núcleo que han forjado. Así que, Brian, de verdad muchas gracias por acompañarnos, por todo ese aprendizaje que estás teniendo, por el apoyo que estás dando a tu mamá también, porque como lo dices, pues es tan necesario. ¿Qué le quisieras decir hoy a tu mamá? Gracias por todo lo que has hecho, ma, por mí, te quiero mucho. Yo a ti. Eres muy fuerte. Vanessa. Y Vanessa, de verdad, muchas gracias por abrir tu corazón, por poner este testimonio que lo has puesto a través de un libro, que lo compartes a través de estos espacios, pero también lo estás llevando al aula, a la práctica pedagógica, para que todo eso que tú has aprendido pues también se traslade
y tenga un beneficio para otros niños. Es un testimonio de verdad que está impactando muchas vidas de manera positiva y eso de verdad pues es un orgullo y es un orgullo que te tengamos aquí con nosotros en Santillana. Ay, muchas gracias, Hilda. Para mí también es un gran privilegio poder darle voz a mis hijos, a otras personas con autismo y sobre todo a las familias. Gracias por el espacio. Bueno, pues con este testimonio les mandamos un abrazo muy, muy fuerte desde aquí. Recibimos con mucho cariño y esperamos que, bueno, podamos seguir contando con esta sabiduría y esta experiencia de vida tan maravillosa. Cuenta con eso, Hilda. Un abrazo. Chao. Adiós. Adiós.